¿Qué monstruos estamos haciendo? Reflexiones en torno a la crisis del management, desde la evaluación crítica, parte 2, la fragmentación de los saberes, por Ricardo Contreras Soto, Óscar Lozano Carrillo, Jesús Manuel Ramos García, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Bueno, Luis Montaño había señalado que para poder ver el todo en las ciencias administrativas es difícil, ya que la mirada que hay sobre las cosas está fragmentada. Es como metafóricamente si se rompiera un vidrio, un espejo, que es la totalidad del conocimiento organizacional, y entonces lo único que tenemos son fragmentos de ideas, fragmentos de especialidades, y que no hay articulación alguna entre una y otra, aparentemente, y que eso pues hace que no podamos comprender, entender qué es lo que sucede, sus relaciones, sus articulaciones, ¿no? Bueno, entonces la fragmentación de saberes se da en las ciencias administrativas porque primeramente pues hay una carencia de ciencia base que fundamentalmente tiene que ver con las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Derivado también de este problema es la pronta especialización sin tener un conocimiento de base común, que ya lo dijimos, pero la pronta especialización hace que los saberes sean distintos, diferentes, que se haya puntos de articulación, pero no de interpretación conjunta, y que no hay bases, no hay fundamentos, hay ciertos planteamientos lógicos, pero principalmente indicadores técnicos. Está la ausencia de los fundamentos que busca la pretensión de logos, predomina la técnica, los indicadores técnicos. Está la interpretaciones parciales, limitadas, difusas, dispersas, desarticuladas, son las que predominan. Falta una interpretación integral histórica, comprendiendo los distintos procesos sociales que se dan tanto al interno de la organización, pero también en el contexto. Y entonces tenemos muchos obstáculos epistemológicos. Efectivamente va a haber matemáticas, va a haber derecho, va a haber sociología, pero no como materias aisladas. Y luego ya como materias especializadas vamos a tener mercadotecnia, comercio internacional, contabilidad fiscal, ingeniería industrial, microeconomía, recursos humanos, relaciones industriales. Entonces, esta fragmentación que se da, pues no te permite entender a cabalidad las cosas, ¿no? Muy bien. Fíjense que esto no pasa en todas las ciencias, ¿eh? Bueno, en las cosas que pretenden ser científicas. Por ejemplo, en la medicina, pues sí, de formas, hay una base fundamental, hay una especie no de tronco común, sino de un saber general importante, y a partir de ese, pues ya vas entrando a distintos campos de especialidad, ¿no? La medicina interna, la cirugía, la ginecología, la pediatría, la psiquiatría, este, en fin, vas desarrollando el conocimiento, ¿sí? La infectología, medicina interna, la neurología, la pediatría, la psiquiatría, la cardiología, la endocrinología, la gastroenterología, la genética, la hematología, la inmunología, la nefrología, la neumología, la oncología, la patología, en fin, todas las ramas que hay, pero tienen una estructura fundamental que te permite tener como base pues la medicina general y el conocimiento de la medicina general para después pasar a las distintas articulaciones. Entonces, eso es lo que pasa con la administración, ¿no?
hablas de contabilidad, hablas de finanzas, empiezan desde muy tempranamente las gentes de mercadotecnia, pero no van articulando el saber, de tal manera que puedes saber algo sobre personal, pero no sabes sobre finanzas, o sabes sobre finanzas, pero no sabes sobre gestión, o sabes sobre gestión, pero no sabes sobre organización. Y es así como las llamadas ciencias administrativas están desarticuladas, ¿no? Sin embargo, no desmerito, ha funcionado, ha trabajado a través de análisis técnicos muy limitados. Sí se hace análisis técnicos ya de indicadores específicos y todo que ya está instituido. Hay una ausencia de síntesis y por lo tanto, o sea, sí tienes algunos datos, pero a la hora que quieres entender toda la organización o todo el contexto organizacional, pues hay una incapacidad de interpretación consistente, ¿no? Y hay una incapacidad de comprensión amplia, mucho menos. Entonces, este es un problema. Dirá otra gente, no, no es que esta gente no tiene por qué pensar en los fines, no tiene que pensar en los resultados, no tiene que pensar en el contexto, no, sí tiene que pensar. Este, porque, por ejemplo, a ver, imagínense ustedes un mercadólogo que no sepa cuál es la situación social de su país, cuál es la situación cultural, hacia dónde se están moviendo las cosas, o este tipo de cuestiones, o alguien de finanzas que no sepa sobre la situación económica que hay en su país, que nomás sepa calcular si es rentable o no rentable la empresa y bueno, y esto con referencia a qué sector, cómo andan el crecimiento social o cómo andan las condiciones sociales. De la misma manera, imagínense que el personal nada más pensara en que asisten, no asisten, que tienen la capacidad y no pensáramos en sus condiciones sociales o que la dirección no tomara en cuenta todos los procesos sociales, la historia de la empresa, la historia de México, la historia del contexto, o sea, y la toma de decisión, pues claro, va a ser fragmentada, muy limitada eso. Ahora, a eso añádenle pues que no hay ética o no hay ejes ordenadores que permitan desde la ética pensar sobre la situación social, ¿no? De cómo estamos y cómo deberíamos de estar o en la situación cultural. Y de las grandes ausentes, indudablemente, y que está votando por todos lados, es la situación ecológica. Y esta parte no se ve, no, el monstruo que se está creando es un monstruo que no tiene la sensibilidad sobre la vida, sobre la biología, sobre el medio. Y esto es terrible. Entonces, si no hay conocimiento al interno de la organización, tampoco lo hay al externo en el contexto. Ahora, pues, ¿qué queremos? ¿Un todólogo? No, no, no. Queremos gente que tenga las bases para pensar y que además en los posgrados se discuta sobre la situación social, cultural, ecológica, económica, política. Y eso es importante. Y claro, desde la reflexión ética, porque claro, al empresario, al patrón, no le interesa la opinión ética del administrador, entonces todo es instrumental y bueno, pues ya tenemos las consecuencias son graves que tienen que ver con el deterioro ecológico, con la crisis, la denominada crisis civilizatoria del capitalismo, tenemos una situación de problemas económicos, de mucha desigualdad, entonces sí hay una carencia de conocimiento profundo, o por lo menos con las bases. Este, nosotros sabemos de antemano que en las ciencias sociales pues, hay todo un debate y hay distintas corrientes. Sin embargo, sí es importante hacer una base, como la tiene la medicina, como la tienen las ingenierías, pero una base que permita entender desde de las ciencias sociales y humanidades qué es lo que está sucediendo, ¿no? Incorporando indudablemente la cuestión ecológica. Bueno, pues es importante tener el argumento, ver desde el punto de vista ético y todas las cuestiones éticas son políticas que tienen que ver con las relaciones sociales.
y por lo tanto tiene que ver con la política y con los elementos que repercuten, es por eso que se habla de qué involucra. Sí, ya habíamos hecho un trabajo sobre a qué costo, sobre los costos ocultos o este, los costos sociales que tienen en las empresas, ¿no? Lo que se guarda y que tiene un costo finalmente social y a la larga político. Bueno, entonces hay que ver los argumentos, asumir, hay que tener una actitud crítica, reflexiva, propositiva, transformadora de los fundamentos epistemológicos. Por eso es tan importante, pues, la base del conocimiento social. Bueno, otra cosa que nos ha seducido bastante es la cuestión de la modernidad y el evolucionismo. Entonces, muchas de las gentes de administración pues, se piensan modernas, porque traen carros nuevos, porque hablan un lenguaje nuevo, porque tienen que ver a veces con la bolsa, aunque una visión muy limitada de la bolsa de valores, porque tienen que ver con las grandes inversiones. Y entonces, esta idea de modernidad y de que cada vez es mejor y que la sociedad por sí misma va a un mejor estadio social, pues es otro de los obstáculos epistemológicos que se da y que está pegado pues a la cuestión de la fragmentación del conocimiento, ¿no? Entonces, que tiene que ver con los consumos y las prácticas de los tecnócratas, mercadólogos, financieros, administradores y demás. Bueno, otro de los problemas que hay es sobre los modelos que generan modelos fragmentados. Entonces, sí hay mucha, sobre todo en la economía, principalmente en la economía, hay construcción de modelos, de simulaciones, de datos de simulación, de trabajos que se dan a través de la semejanza y de la abstracción. Pero yo me acuerdo que hay un dato muy importante, bueno, no un dato muy importante, hay una reflexión muy importante, que debemos de distinguir entre abstraer y analizar. Abstraer es llevar una parte de la representación sobre algo y decir que así funciona y que así se da, pero analizar es complementar los elementos. Y a veces el modelo fragmentado, no nos permite entender la cabalidad o la cuestión de mayor representación de las cosas que tienen que ver en la organización, ¿no? Y esto se habla sobre todo por la cuestión de que pues, casi no se habla de la explotación, casi no se habla, y es importante que entendamos que en estos procesos la apropiación y la explotación y la desigualdad juegan un papel importante y debe estar considerada dentro del lenguaje y dentro de los análisis que se hacen en las organizaciones. Por el otro lado, hay un árbol de conocimientos que se da y que tiene que ver, pues claro, desde lo básico, la física, la química, para después pasar a la biología, que es el gran ausente en el conocimiento administrativo, que en donde no hay elementos donde analicemos la cuestión ecológica. Y después ver el comportamiento y el análisis con la psicología y las ciencias sociales. Bueno, pues a este árbol del conocimiento es un modelo, pero está interesante porque trata de verlo de manera integral, aunque socialmente, bueno, pues habría que cuestionar mucho esta situación, pero donde sí estamos de acuerdo es la articulación de los saberes. No están fragmentados, no se habla de la química y luego de la biología y de la psicología. Hay intentos, hay cuestiones que están relativamente articuladas o fuertemente articuladas que vale la pena. Por último, otro de los elementos que contribuyen pues a la fragmentación y sobre todo al desconocimiento es el antropocentrismo. Vean ustedes los modelos en administración, muchos de ellos son antropocéntricos. El hombre, cómo trasciende, cómo están basados muchos en una filosofía muy centrada, antropocéntrica, pues muy centrada en el hombre,
y el hombre como un centro, cuando lo interesante es lo relacional, ¿no? Entonces, fíjense cómo el egocentrismo, el antropocentrismo se basa en el hombre como el eje y en otras relaciones como en las partes ecológicas, ¿no? Aquí ya vamos a ver elementos relacionales. Aquí no se pone por encima al hombre, sino tiene que ver con la vida, con la naturaleza, con las especies, con las relaciones sociales de producción, con las relaciones sociales de consumo. Y entonces se habla más por la vía relacional, pues, de estructuras, de sistemas, ya no es el empresario en el centro, ¿no? Acá es las relaciones que se van dando de acuerdo a la complejidad social, y entonces las redes adquieren significado y las posiciones que tienen los hombres dentro de la misma estructura, tanto en las relaciones de consumo, tanto en las relaciones de distribución, tanto en las relaciones de producción, mucho más en la, bueno, y también en las cuestiones de otro tipo. Entonces, ver estos enfoques céntricos que se van dando con la cuestión de estructuras que se van relacionando y que es importante entender, tanto para la división de trabajo, tanto para las relaciones sociales de producción, tanto para ver el tejido social, tanto para ver el aspecto relacional juega un papel muy importante. Bueno, de esta forma hacemos la segunda observación en, al, al, a la crítica pues de los monstruos que monstruos estamos haciendo en las ciencias administrativas. Gracias.